¿Qué tal? Buenos días, espero que se encuentren bien. Voy a hacer algunas consideraciones en este video, digamos, voy a tratar algunos temas o algunos puntos que considero centrales en los procedimientos de flagrancia, en los juicios de flagrancia. Algunas ideas centrales, no todo porque eh, es- hay cosas que en el caso de Lomas ya las hemos estudiado, incluso hemos tenido una clase sobre los procedimientos de flagrancia, y además entiendo que esto ya ustedes lo tienen incorporado por haber cursado procesal penal, ¿no? Voy a referirme exclusivamente a los temas que considero centrales, tratando de ser, como siempre, lo más práctico posible, lo más claro posible, abocándome, como dije, a los temas centrales, a los temas que entiendo que no deben dejar de lado al momento de litigar este tipo de audiencias, que, como ustedes ya saben, una de las notas características, no es la única, pero una de las notas características es la oralidad. Así que, sin perder tiempo, les voy a compartir algunas ideas. Ahí está. A ver, permítanme, me pongo por acá, así no molesto. Ahí está. Hago esta aclaración, antes que nada, yo me voy a referir exclusivamente al procedimiento de flagrancia en la provincia de Buenos Aires. Nación tiene su propio sistema para los procedimientos de flagrancia, y lo mismo el Código Procesal Penal Federal, un propio sistema. En este caso yo me voy a abocar exclusivamente al sistema de flagrancias de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires hubo dos grandes leyes que establecieron esto, ahora vamos a ver cuáles son. La primera fue la 13.183, podemos acá las anoté al revés, pero la primera fue la 13.183, que incorporó al Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires los artículos 284 bis a 284 sexies. Y después la oralidad la imprime la 13.811, que ya vamos a ver, conforme al artículo 7 de la ley 13.811, todas las audiencias, primero son todas orales, y después todas tienen el carácter de multipropósito. Ya vamos a ver qué significa eso. Bien, les decía, solo me voy a referir a la provincia de Buenos Aires. Entonces, partamos de un punto inicial, tenemos que saber qué es la flagrancia, qué significa que un proceso transite o tramite como de flagrancia, quién determina si es flagrancia o no, la defensa puede cuestionar esto o no, se vulneran derechos y garantías constitucionales de los justiciables o no. Todas digamos, estas preguntas que yo hice como al pasar, en realidad toda la respuesta está dada por el 154 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Y hay una pregunta muy interesante o muy importante que me gustaría destacar, que si es esta última, que si es posible ejercer la defensa técnica en el caso de flagrancia, y la respuesta es obvia, por más que parezca por ahí, no digo imposible, ¿no? Digo, tampoco quiero decir difícil, porque ya vamos a ver que los procedimientos de flagrancia presentan, una de las características que presentan es nula o escasa dificultad probatoria. Pero eso no quiere decir que no se pueda ejercer la defensa en juicio. Eso no quiere decir que no va a tener garantías constitucionales el acusado, porque también va a haber dificultad probatoria para la acusación, para probar algo. Es decir, ahora vamos a ver que esto se refiere a que se trabaja con lo que hay. Nosotros, como defensa técnica, si les toca a ustedes ser defensores, van a elaborar una teoría del caso, y en vez de que esa teoría del caso enfrente un procedimiento de 1 año, de 2 años, o de 3 o de 5, como a veces sucede, esa teoría del caso la van a tener que defender, presentar y defender en el corto tiempo que duran los procedimientos de flagrancia, que esto es 40 días, en algunos casos, en otros casos
40 días porque el sistema es, de la IPP es 20 días prorrogables por otros 20 días. Y en otros casos, en donde no se llega a una solución alternativa durante la IPP y hay juicio, el debate, la propia ley de flagrancia dice, en el artículo 13 más específicamente, que el juicio se debe fijar, perdón, el 13 o el 17, perdón, estoy confundiendo, pero igual la ley de flagrancia, ustedes van a ver la 13.811, que no tiene muchos artículos, son pocos en realidad, y muy claros y muy concisos. Básicamente que el juicio en los procesos de flagrancia no debe hacerse más allá de 60 días desde que el expediente llega al tribunal oral o al juzgado correccional. Y les decía que en modo alguno se afectan garantías o derechos constitucionales de ninguna de las partes, porque así como es dificultoso para la defensa, hay nula o escasa dificultad probatoria para la defensa, también para la fiscalía. ¿Qué tipo de delitos pueden ser sometidos al proceso de flagrancia? Y la respuesta sería, digamos, hay un máximo, está establecido en el 284 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, que es aquel delito que no exceda de 15 años de pena de prisión, es decir, estos delitos, o sea, no podríamos llevar a flagrancia un homicidio calificado por alevosía, por ejemplo. No podríamos llevar a flagrancia, ahora vamos a ver, de acuerdo a la definición del 154, que una asociación ilícita no podría transitar el procedimiento de flagrancia, ya vamos a ver por qué. Por empezar, hay un límite temporal en cuanto a los años con los que castiga el tipo penal, y este es 15 años. El delito no puede superar de prisión o reclusión de 15 años. ¿Sí? Por eso, insisto, un secuestro torsivo, por ejemplo, no podría transitar, primero porque no tiene, digamos, no tiene la nota que les decía de dificultad probatoria, ¿no? Una de las notas del procedimiento de flagrancia es la dificultad probatoria, ya vamos a ver esto. Primero, no debe exceder de 15 años, y segundo, cualquier delito doloso. Esto deja de lado el propio 284 bis, cuya lectura aconsejo, así lo dice, todo delito doloso, es decir, un homicidio culposo, por descarte. Ustedes ya saben que de acuerdo a nuestra legislación argentina, todo lo que no está permitido, todo lo que no está prohibido, perdón, está permitido, y a la inversa, ¿no? En este caso los delitos, un culposo, no lo dice la ley, no transita el procedimiento de flagrancia. Un homicidio, lesiones leves, culposas, ¿no? Eso no transita el procedimiento de flagrancia. Solo los delitos dolosos, cuya pena no exceda de 15 años, según el 284 bis, como ya lo dije. La nota de los procedimientos de flagrancia, o algo distintivo de los casos de flagrancia, es que presentan nula o escasa dificultad probatoria. Y esto no quiere decir que el acusado o la acusada de un tipo de este delito automáticamente es culpable. Merece todo caso, absolutamente todo caso, merece la oportunidad de ser litigado, de ser defendido, como a través de las audiencias que ahora vamos a ver. Entonces, si hay nula o escasa dificultad probatoria, ¿por qué? Porque el 154 de la provincia de Buenos Aires, el artículo 154, nos da una suerte de definición de cuándo hay flagrancia. El 154 dice, se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho, el autor o la autora del hecho, es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras es perseguido por la fuerza pública, el ofendido o el público, o mientras tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito. La definición es como bastante clara, no obstante, el 154 nos habla de 3 supuestos que ahora mismo los voy a explicar de modo somero. El primero
El primer supuesto, esto es cuando dice el artículo, en el momento de cometerlo o inmediatamente después. El ejemplo sería, yo quiero llevarme esta computadora, entonces ingreso a un domicilio, y cuando estoy ingresando al domicilio, forzando la puerta, pasa el móvil policial, me ve, inmediatamente me detienen. Ese es en el momento del hecho. Entonces yo ingresé, al mínimo es violación de domicilio. Entonces eso es en el momento del hecho. Esta es la definición de flagrancia, o la flagrancia en sentido estricto, como lo define la doctrina, pero mi idea no es que esto sea teórico, ¿no? Pero sino explicarles esto. Ahora vamos a ver por qué. Porque la defensa puede cuestionar que el procedimiento transite como flagrancia, porque quien decide si es flagrancia o no, primero, la norma nos indica cuándo hay flagrancia. Y después, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía va a entender, va a decidir si hay o no hay flagrancia, más allá de que la Fiscalía también puede decir, no, entiendo que voy a desafectar el procedimiento de flagrancia, también lo puede hacer la Fiscalía. Por eso es importante que ustedes conozcan y sepan cuándo un determinado delito puede ser transitado por este instituto del procedimiento de flagrancia. Entonces la primera idea que nos da el 154 es en el momento como diríamos en criollo, ¿no? Nos pescan con las manos en la masa. Entonces, en el momento de cometer el hecho. No sé, me tomo la computadora y me la quiero llevar y me detienen ahí mismo. También el 154, en el sentido estricto, nos dice inmediatamente después. ¿Cómo sería inmediatamente después? Ingreso al domicilio, me tomo la computadora o me tomo el CPU. Cuando salgo con el CPU, el móvil policial pasa, me ve, entonces me detiene. Ese sería como inmediatamente después de haber cometido el hecho. Ese es el primer supuesto, y que no presenta mayores dificultades ni doctrinarias ni jurisprudenciales tampoco, ¿no? Nadie va a cuestionar este hecho. Está bien que yo conté un hecho como bastante gráfico, bastante sencillo. La realidad es que los casos de flagrancia pueden ser múltiples. No sé, de repente en la calle viene alguien, me arrebata el teléfono y el móvil policial lo ve. Entonces el que me arrebata el teléfono, el móvil policial se acerca y detiene a la persona en ese momento. O me arrebata el teléfono y quiere, digamos, darse a la fuga, y el móvil policial automáticamente lo detiene. Ese sería un supuesto de flagrancia en sentido estricto. Pero hay otros dos supuestos que presentan algunas cuestiones que han sido materia de crítica o de discusión a nivel doctrinario, que no es el caso, insisto, no es la idea de este video referirme a ellos, simplemente les voy a explicar para que ustedes los conozcan. Son los supuestos de flagrancia por extensión y los supuestos de cuasi flagrancia. Este es el primer supuesto, y el otro supuesto, sería el otro supuesto de cuasi flagrancia. Y vamos a tener el supuesto de cuasi flagrancia. Bien. El primer supuesto es flagrancia por extensión. Es en el ejemplo que les decía de la computadora. Ya me llevé la computadora, salí del domicilio, y de repente alguien de ese domicilio que me vio que me estoy llevando la computadora comienza a perseguirme. El artículo dice mientras es perseguido por la víctima. O en el ejemplo del celular, me roban el celular, me arrebatan el celular y yo empiezo a perseguir al que me robó el celular. Si el móvil policial, o yo mismo, o en esa persecución puedo yo mismo aprender a quien me robó el teléfono, a quien me acaba de arrebatar el teléfono, puede ser un móvil policial que pasó por la zona y aprende a la persona que me arrebata el teléfono, o puede ser que otro amigo u otra amiga que esté conmigo me ayuden a la persecución, ¿no? Sería como muy, digamos, para que se entienda el ejemplo, ¿no? Entonces, los supuestos de extensión nos hablan de una persecución de la víctima, de la fuerza pública, cualquier fuerza policial, gendarmería, policía local, prefectura, cualquier policía,
o el público, es decir, gente que me ayude a perseguir, ¿no? al autor del hecho. Ese es el supuesto de extensión. Lo que cuestiona la doctrina es que el concepto de inmediatamente después no termina de ser del todo claro, no se sabe que es si inmediatamente después, dentro de 1 hora, dentro de 2 horas, dentro de 10 cuadras, y la realidad es, solo para no irme de tema en esto, es que ustedes tienen que tener en claro que es, me arrebatan el teléfono e inmediatamente empiezo a perseguir, o inmediatamente el móvil policial empieza a perseguir, para no irnos, porque si no, van a pasar 2, 3, 4 días y lo empezamos a perseguir, ahí no hay flagrancia. Alguna doctrina ha entendido que en estos supuestos, el quid de la cuestión es que no se haya perdido de vista al autor. Si yo empiezo a perseguir, pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 10 cuadras, y no lo perdí de vista. Entonces, si no lo perdí de vista, sería este supuesto de extensión. Ahora, ¿por qué hacen esta distinción? Porque si lo perdí de vista, vamos a estar en los supuestos de los supuestos de cuasi flagrancia, digamos. ¿Por qué cuasi flagrancia? Porque hay duda de si es flagrancia o no. ¿Y cuándo se da este último supuesto? Cuando, como nos dice el 154, cuando el autor del hecho presenta rastros objetos. ¿Cuándo presentaría objetos? Me llevo la computadora o el CPU y voy con actitud sospechosa a las 2, 3 de la mañana, entonces es obvio, o puede ser en principio, el móvil policial o el público puede presumir que vengo de cometer un delito, porque no es muy común que a las 2 o 3 de la mañana un servicio técnico vaya a buscar un CPU para repararlo. Ese sería el ejemplo de tener, o la idea, más bien esa es la idea de presentar objetos. En cuanto a los rastros, supongamos que me roban el teléfono, forcejeo yo antes de que me robe el teléfono y saca un elemento cortante, me lastiman, o en el forcejeo yo lastimo a la persona que me viene a robar el teléfono, y entonces la persona se va sangrando, me lleva el teléfono, además se va sangrando, y esos serían los rastros a los que alude el 154, presenta rastros de que ha cometido un ilícito, o de que ha participado en un ilícito. Lo importante aquí, lo que dice la norma, es que estas circunstancias, los objetos o los rastros, hagan presumir que acaba de participar en la comisión del delito. También hay, digamos, si los supuestos de extensión presentaban dificultades, imagínense el supuesto de cuasi flagrancia más aún, ¿no? Porque pueden pasar 20 cuadras o 1 hora, 2 horas, y la persona presentar rastros. Entonces ahí es difícil conciliar el concepto del 154 con un supuesto de flagrancia. Cobra importancia en este sentido el elemento temporoespacial, es decir, si me detienen inmediatamente, enseguida, y enseguida presento rastros u objetos, por más que se me haya perdido de vista, entonces ahí se me puede aplicar. La víctima me dejó de ver porque yo robo el teléfono, doblo a la esquina, y la víctima no me ve, y a la media hora de repente salgo por otra cuadra y me doy con la víctima me ve. Entonces, digamos, hay un corto plazo, por más que me perdió de vista, un elemento, eso que se llama el elemento temporo espacial, digamos, en espacio y tiempo me ubican enseguida, entonces ahí estaríamos en presencia de un hecho de cuasi flagrancia. Y esto les decía, ¿por qué es importante? Sin pretender hacer análisis doctrinario aquí, es importante porque quien decide, más allá, al principio lo hace la norma, porque la norma, la ley, la propia ley procesal, el legislador procesal ha indicado a través del 154 y de las leyes 13.183 y después con la 13.811 cuando hay flagrancia. Ahora, esa norma, que en principio es una norma procesal, se debe volcar a la realidad, a un hecho concreto. ¿Quién lo vuelca a la realidad, a un hecho concreto? El Ministerio Público Fiscal, las fiscalías. Hoy contamos con fiscalías especializadas en la temática de flagrancia, entonces al recibir
la noticia, la noticia criminis, digamos, se detiene una persona, se va a la comisaría, el personal policial va a llamar a la fiscalía, va a decir, mire, detuvimos a esta persona, la perseguía la víctima, entonces la fiscalía va a ordenar las medidas probatorias. Bueno, croquis del lugar, declaración de eventuales testigos, declaración de la víctima, y mañana me lo trae a primera hora al detenido junto con el sumario policial. Y al otro día, a la mañana temprano, le va a ingresar a la fiscalía para indagar a la persona. Cuando ingresa al sumario, la fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, va a sacar un despacho más o menos así, que va a decir 10 de junio, lee por recibido el sumario que antecede e informe el actuario si el encausado de auto registra investigaciones en trámites o no. Porque puede pasar que detengan a una persona y que esa persona tenga pedido de captura u otra causa en curso. En ese caso se va a remitir las actuaciones luego de indagar a la persona por este hecho, que no va a tener que ver con el que seguramente tenga pedido de captura, si lo tuviera o no, puede pasar que no tenga, ¿no? Se va a remitir a esa fiscalía. Y iba a decir una cosa así también, visto, esto está claro, yo lo saqué de uno de mis casos, del estudio de flagrancia, pero no, digamos, precisamente la flagrancia lo que nos impone es el cambio de idea o de forma de litigar, entonces no es tan importante la forma escrita, sino yo les comparto esto para que ustedes tengan una idea de cómo es en la práctica, ¿no? Entonces la fiscalía va a decir, visto que el encausado ha sido sorprendido en flagrancia, en la comisión de un delito de acción pública, sancionado con pena privativa de libertad, conforme a las previsiones de la ley 13.811 y los artículos 154, inciso 1, 153, inciso 1, 154 bis, siguiente y concordante, habiéndose procedido a la aprehensión del mismo, resuelvo declarar el proceso especial de flagrancia, punto como segundo punto. El fiscal ahí va a decretar como de flagrancia el caso. Siguiente punto va a decir, existiendo indicios, elementos suficientes o indicios de la perpetración de un delito y que el aquí imputado o la aquí imputada ha participado en el mismo, cítelo a indagatoria perdón, no indagatoria, a declaración en los términos del 308 y artículo 5 de la ley de flagrancia, de la 13.811, para el día de la fecha. La Fiscalía recibe esto y le imprime, luego de leer, en la práctica la Fiscalía va a leer el sumario, va a ver de qué se trata, cómo está el sumario policial que ustedes tienen para llevar adelante la simulación de las audiencias, y va a imprimir el trámite de flagrancia y va a disponer la declaración en los términos del 308. No lo va a indagar, no le va a tomar declaración en los términos del 308 si el imputado o la imputada no tiene la entrevista previa con el defensor oficial o con el abogado o la abogada, si es que antes de la audiencia. ¿Por qué? Porque si no, no le garantiza la defensa en juicio, ¿no? Por eso les decía esto y les remarcaba esta idea, que el hecho de que los procedimientos de flagrancia presenten nula o escasa dificultad probatoria, según la definición de flagrancia, es decir, fuimos sorprendidos en el momento del hecho, no quiere decir que no tenga derecho a defensa, no quiere decir, no es nulo o difícil la defensa, no, es, digamos que hay poca, digamos, ¿quién va a cuestionar si a las 2 o 3 de la mañana salgo corriendo con un CPU bajo el brazo? A nadie se nos va a ocurrir, o puede ser, no sé, una estrategia, pero es muy factible que la persona haya participado de la comisión del delito, ¿no? Lo lógico, lo normal es que vayamos de lunes a viernes o de lunes a sábado, en un horario de 9 a 12 del mediodía o de 5 o a 2 y media, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que no se va a notificar a la defensa. La defensa técnica debe estar notificada. Es más, se lleva al detenido, al aprendido a la fiscalía, pero la fiscalía va a remitir el expediente, el sumario que ya lo tiene con este despacho, va a remitir a la defensa oficial, para que la defensa oficial
también se entreviste con el imputado o la imputada, y recién después de eso le va a tomar la declaración del 308. Bueno, ahí en el mismo momento la Fiscalía va a pedir los antecedentes penales y eso, ¿no? Bien, esto les decía que se puede plantear una situación de que se tenga que desafectar el procedimiento de flagrancia. Lo puede pedir la propia Fiscalía. En el ejemplo, puede ser que la Fiscalía necesite hacer una pericia, por ejemplo, y va a pedir una fecha a la asesoría pericial, y la asesoría pericial, que siempre están tapadas de trabajo, le van a dar una fecha para diciembre de este año. Entonces desafecta el procedimiento de flagrancia. También puede pasar que la defensa técnica diga, no, señor fiscal, mi cliente no fue. O puede pasar que diga, no, señor fiscal, mi cliente fue a buscar el CPU, porque acá tengo los mensajes de WhatsApp, ahí tiene mi cliente, que el dueño de ese domicilio le dijo, pasá a buscarlo a esta hora, porque a esta hora volví de trabajar, y yo voy a probar eso. Entonces la propia defensa puede solicitar. ¿Cómo se hace en la práctica? Al juez de garantías se le pide, porque esta es una decisión de la Fiscalía, que la Fiscalía notifica al juez de garantías que le va a imprimir al proceso el trámite de flagrancia. La defensa puede cuestionar que se le aplique al procedimiento el trámite de flagrancia. ¿Cómo? Se presenta al juez de garantías y dice, señor juez de garantías, esto no puede tramitar como de flagrancia por esto, por esto, por esto y por esto. Y lo va a decidir el juez de garantías. Generalmente este punto no presenta mayores dificultades. De hecho, nosotros en la clase ha pasado que ustedes planteaban, yo como defensor puedo pedir que se le aplique al proceso el trámite de flagrancia, y como acabamos de ver, esta es una decisión de la Fiscalía. Y tampoco tiene que ver con lo que ha pasado en la clase, que entendíamos que si el defensor pedía que se aplique el trámite de flagrancia era como pedir que nos castiguen, y en realidad eso no es así, porque puede tener sus ventajas. Porque ¿qué es lo que sucede en la práctica también? En los procesos ordinarios, en los procesos, por ejemplo, de venta de estupefacientes o cualquier delito, litigas un año, año y medio, 2 años, y al final, ¿cómo termina? Con una salida alternativa. ¿Cómo? Un juicio abreviado. Una suspensión de juicio a prueba. ¿Y qué? Tuviste 2 años o 3 años y se resolvió a través de un juicio abreviado. Entonces, pero si eso se puede hacer en 20 días o en 40 días, ¿por qué demoramos tanto? Entonces eso también sucede en la práctica, ¿no? Como ya les vengo señalando, no hay afectación de ningún derecho constitucional del imputado o de la imputada o del particular damnificado que se puede presentar también acá. No se afecta nada. Incluso ustedes también lo que van a tener que hacer es elaborar una teoría del caso con los elementos que tienen y ponerlo en ejercicio en lo inmediato. Acá ustedes saben que la teoría del caso es la única herramienta de las técnicas de litigación que atraviesa todo el expediente. Y ahora vamos a ver que el proceso en flagrancia tiene exactamente todo lo que tiene cualquier otro proceso penal me refiero, ¿no? Pero con la salvedad de que este va a ser oral en su mayoría. No quiere decir que no vamos a hacer presentaciones por escrito, pero después hay que defenderlas de forma oral, pero va a ser reducido. En vez de tener 4, 2 o 3 años, va a ser nuestra teoría del caso reducida a 20 días o a 40 días, lo que dure el procedimiento de flagrancia. Bueno, esto que les decía, los procesos de flagrancia imponen de que transitar juicios o procesos de 2 o 3 años, vamos a tener resuelto el caso en algunos casos en 15 días, en 20 días, ¿no? Este tipo de audiencias no duran mucho. Generalmente durante la IPP hay 2 audiencias y después va a haber un juicio oral y la ejecución de la pena es igual. Bueno, acá está esto que les decía, que el proceso penal en flagrancia es similar a cualquier otro proceso penal. La nota característica es la oralidad. Entonces pasamos de una forma de administrar justicia por escrito a una forma oral. ¿Y cómo se van a resolver todas las cuestiones de forma oral? Y esto, a mí me parece que es una forma distinta de administrar justicia.
¿Y qué impone? Impone la oralidad y la inmediatez, la inmediación o la inmediatez. ¿Qué es la inmediatez? La inmediatez es que el juez venga y que decida él, que no suceda que alguien escribe y que el juez solo firma. No, viene el juez, se sienta él y él lo decide teniendo a la vista las partes. También va a venir la fiscalía, el fiscal o la fiscal, y también va a venir el defensor, y si hay un particular damnificado, van a estar ahí. Pero son ellos, traer a los operadores, eso trae la inmediación, la inmediatez. Y cuanto mejor sea la litigación, las decisiones van a ser más justas, porque así, de modo oral, ¿quién le va a cuestionar al defensor, por ejemplo, en la primera audiencia, en la audiencia de excarcelación? El defensor va a decir, señor juez, mi cliente no tiene nada que ver, él estaba en otro lado, no tiene antecedentes penales. Todo lo que la defensa tenga para argumentar de modo oral, ¿quién lo va a cuestionar? Si el fiscal dice, no, tiene de acuerdo, tiene razón la defensa. Entonces, y si esa decisión, y si eso es mentira, la decisión del juez de garantías parte de una mentira y la decisión no va a ser justa. Ahora, si el defensor, ¿quién le va a cuestionar al defensor lo que diga la fiscalía? Cuanto más se cuestionen las partes, la decisión va a ser más justa. La defensa va a decir, señor juez, mi cliente no tiene antecedentes penales, es una buena persona, tiene un domicilio constatado. ¿Quién va a discutir eso? La fiscalía. Cuanto más discuta la fiscalía, la decisión del juez va a ser la más ajustada a derecho, porque es una forma distinta de producir los hechos. Y al revés, cuando la fiscalía diga voy a pedir la prisión preventiva y la elevación a juicio por esto, por esto y por esto y por esto, ¿quién va a cuestionar eso? La defensa. Cuanto más discutido sea esto, la decisión que adopte el juez va a ser la más ajustada a derecho, y esto, la oralidad viene de la mano de la contrariedad, es decir, que no pasa, puede suceder, ¿no?, que la fiscalía esté de acuerdo con la defensa, pero no es habitual. Las decisiones, en la medida que haya mayor contrariedad, van a ser más ajustadas a derecho, más coherentes. Otra característica, como les decía, el proceso en flagrancia es similar a cualquier proceso penal con estas notas: la oralidad, la contrariedad, la inmediación, que es sentamos al fiscal ahí, te sentás ahí y alegás oralmente. Si está un particular damnificado constituido, te sentás ahí y alegás oralmente. La defensa lo mismo, va a venir y se va a sentar ahí y va a argumentar oralmente. Esto es la inmediación. La bilateralidad tiene que ver con garantizar, frente a un pedido de la fiscalía, la otra parte debe tener la posibilidad de ejercer el contralor. Estas audiencias son continuas. En general, la continuidad habla de que no empecemos ahora y terminemos, bueno, de hecho no lo podemos hacer, ¿no?, en 3, 4 meses, no, se hace de forma continua, y los actos procesales también se hacen de forma continua. Ya vamos a ver cómo son las audiencias, y por eso hay una concentración porque en una audiencia podemos plantear un montón de cosas, ¿no? Como les decía, los procesos de flagrancia tienen exactamente lo mismo que cualquier otro procedimiento. Tienen una IPP que va a durar 20 días, prorrogables por otros 20 días. Así lo dice el 284 Quater. ¿Quién lo decide esto? El fiscal. Pues la fiscalía va a tener 20 días para investigar, para recabar, se van a tomar declaraciones testimoniales, puede ser que no, pero que no se hagan allanamientos, porque, como les decía, hay nula o escasa dificultad probatoria. ¿Por qué? Porque lo vieron al imputado, a la imputada cometer el hecho. Entonces, pero puede pasar que necesiten que el imputado, y cuando me persiguen, yo me llevo el CPU y lo arrojé a un domicilio, a una vivienda. Bueno, entonces hay que ir a allanar la vivienda, hay que ir a inspeccionar a ver si está ahí. Pueden pasar. También las declaraciones testimoniales se van a hacer en este plazo de 20 días, prorrogables por otros 20 días. También va a haber un debate oral y público, que puede ser criminal o correccional. Esto va a depender de si es más de un delito que tenga una pena de 8 años o menos, va a ser correccional; de 8 años y más va a ser criminal. Y después, la ejecución de la pena es normal, es como cualquier otro procedimiento. O sea, la flagrancia está pensada para la IPP, para la investigación penal preparatoria y para el debate oral. La ejecución de la pena es igual. Ya vamos a ver esto. Durante la IPP,
van a haber 2 audiencias. Pueden haber más. Puede haber un pedido de cese de la coerción, puede haber otra cosa, ¿no? No es aconsejable, no es habitual que aquí se hagan pedidos de arrestos domiciliarios. ¿Por qué? Porque dura poquito tiempo. Un arresto domiciliario uno a veces lo piensa cuando el juicio va a durar 1 año, 2 años, ¿no? En este caso no. La primera audiencia es de excarcelación, la pide el defensor o la defensora. Si el defensor o la defensora no piden la audiencia, no piden. No es que uno lleva un escrito y dice pide la audiencia, no. Uno, ahora les voy a mostrar un modelito, hace un escrito de excarcelación muy sencillo, o en el propio 308, el defensor o la defensora puede indicar que va a solicitar la excarcelación. Entonces la fiscalía extrae copias de eso y manda al juzgado de garantías, para que el juzgado de garantías le pida a la OGA, que es la Oficina de Gestión de Audiencias, que le fije una audiencia para tratar la excarcelación, esta primera audiencia. Generalmente lo aconsejable acá, ahora yo les voy a compartir un modelito que ya está cargado en la plataforma. Uno lo que hace, luego de la indagatoria, después se vuelve al estudio y arma un escrito sencillo, muy cortito, pidiendo la excarcelación. Esto lo envía a través de token, el juzgado de garantías. La excarcelación se pide ante el juez de garantías, el juez o la juez de garantías. El juez o la juez de garantías, frente a ese pedido, va a solicitar a la Oficina de Gestión de Audiencia que le fije un día. O sea, yo pido, supongamos que yo pido un viernes, voy a la declaración de 308, ese viernes. Es aconsejable ese mismo viernes subir un escrito pidiendo la excarcelación. El 308 lo va a llevar adelante el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía, y con esto que ya vimos, ¿no? que ya demostré antes, y la excarcelación se presenta y se pide ante el juez o la juez de garantías. Ese mismo viernes, tomaron la declaración de 308 y nosotros subimos el pedido de excarcelación. El juez de garantías tiene 5 días para decidir. Acuérdense que en provincia los plazos son corridos, se cuenta sábado y domingo. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez de garantías? Le va a pedir, él no lo fija él, ahí en la ley de flagrancias creó una oficina de gestión de audiencias, que se llama la OGA, el abreviado es la OGA. Entonces la OGA va a fijar una audiencia. Si se pidió el viernes, lo más probable es que se haga el miércoles o como mucho el jueves, que ya se esté haciendo la audiencia de excarcelación. Te llaman por teléfono y te dicen, doctor, mire, lo llamamos para avisarle que la audiencia es no consultarte, avisarte que la audiencia está al día. Entonces la audiencia va a ser el martes o el miércoles a las 10. A lo sumo uno podrá decir, bueno, mire, tengo una audiencia ese día, voy a llegar un poquito más tarde. A lo sumo podrá decir un poquito más tarde, pero no depende de nosotros, ni siquiera del juez de garantías, la fija la OGA. Nosotros ya tenemos que saber, cuando pedimos la audiencia, que en 5 días, cuando pedimos la excarcelación, que en 5 días vamos a tener una audiencia. Eso usted tiene que tener internalizado, digamos, cuando uno empieza a trabajar en un caso de flagrancia. Pues yo no puedo decir después al juez, señor juez, no pude venir porque tenía otras audiencias. Porque no. Uno tiene que saber que hace el pedido de excarcelación y en 5 días vamos a tener una audiencia. No necesariamente va a ser al día 5, puede ser al día 2, al día 3, puede ser antes. Lo que sucede es que el juez en ese lapso tiene que certificar si el imputado o la imputada tiene antecedentes penales. Entonces va a fijar una audiencia. Si no pedimos excarcelación, no hay audiencia. Ya vamos a ver cómo es la dinámica de la audiencia. La segunda audiencia durante la IPP va a ser la audiencia de finalización, que se hace en 20 días, prorrogables por otros 20 días. Resumiendo, se aprende una persona, se aprende un domingo, el lunes se le toma declaración del 308. Los 20 días se cuentan desde la aprehensión. Desde el domingo se cuentan 20 días. Al día 18, 19, si el Ministerio Público Fiscal ve que no llega, porque le falta de tomar declaración a un testigo, por lo que sea, nosotros como defensa tenemos que ir a esas declaraciones. Como la IPP es informal, si nosotros como defensa no vamos, el fiscal va a tomar la declaración testimonial sin nosotros. Nosotros tenemos 20 días, la fiscalía a partir de la aprehensión tiene 20 días, y si en 20 días no reunió toda la evidencia, va a pedir una prórroga. Aquí en el juez de garantía, no es que le va a pedir, va a sacar un despacho, así como sacó un despacho que entiende, que dice que el trámite va a ser de flagrancia,
y va a prorrogar la IPP por 20 días más. Entonces, desde el domingo, 20 días, y si no llegó la fiscalía, o puede pasar que la defensa también proponga un testigo, 2, 3 testigos, y la fiscalía diga, bueno, no llego a los 20 días, disponga una prórroga por otros 20 días. Al cabo de 40 días, puede ser, es el máximo, puede ser al día 36, 35, al día 30, al día 40, se hace la audiencia de finalización. En esta audiencia de finalización, la fiscalía va a pedir la prisión preventiva. Es muy probable que si pasan los 40 días, puede ser que no, porque si la fiscalía entiende que no hay un caso, o tiene dudas, lo que va a hacer en la primera audiencia, en la audiencia de excarcelación, va a decir que su dictamen es favorable a la excarcelación, va a decir, bueno, el Ministerio Público Fiscal no tiene toda la evidencia reunida, entonces va a contestar que él considera viable la excarcelación, entonces la persona va a estar libre. O también puede pasar, ahora vamos a ver, hay algo que se llama libertad fiscal, también puede pasar que la fiscalía diga, no, la fiscalía va a disponer la libertad fiscal, te aprenden, de acuerdo al 153, el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, te aprenden el domingo, el lunes la fiscalía dispone la libertad fiscal, por el 161 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, y en ese caso no hay excarcelación. Ya lo vamos a ver igual después. Y en la audiencia de finalización va a pedir, si el imputado está libre, ya sea por la libertad fiscal o por la excarcelación, no va a pedir la prisión preventiva, solo va a pedir la elevación a juicio. Y si la persona está detenida, acuérdense, el 153 faculta, de acuerdo al caso de flagrancia, el 153 faculta la aprehensión de la persona. Al otro día, el fiscal va a pedir al juez de garantía que esa aprehensión se convierta en detención. Y a partir de ahí, el aprendido ya no está aprendido, sino está detenido porque hay una orden judicial que impuso su detención. Si la persona está detenida, el fiscal va a pedir a los 40 días o antes la prisión preventiva, que esa detención se convierta en prisión preventiva, y también va a pedir la elevación a juicio. Si la persona está libre, solo va a pedir la elevación a juicio. Eso se hace oralmente en la segunda audiencia. De esos fundamentos, de ese pedido, el juez de garantías le va a correr traslado en una audiencia al defensor o la defensora. La defensora puede hacer uso de los derechos que le confiere el 336 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Ya vamos a ver cuáles son. ¿Cómo va a ser el debate oral? Supongamos, lo que sucede es que cuando uno llega a la segunda audiencia, en el medio, desde la excarcelación hasta la audiencia de finalización, lo que sucede es que si somos defensores, yo los indico a que hagan esto, y vamos a la fiscalía que está investigando y ya tratamos una salida alternativa al proceso. Bueno, en flagrancia, vemos si podemos hacer suspensión de juicio a prueba, vemos si podemos hacer un juicio abreviado o algo. La realidad es que uno llega aquí, y cuando llegas aquí ya está resuelto, ya lo tenés conversado con la fiscalía. Pero también puede pasar que no. Puede pasar que yo diga, no, mi cliente es inocente, o en realidad mi cliente tiene como probar que ha ido a buscar el CPU porque el señor tal le dijo que vayas ahora, yo voy a probar eso, entonces no abrevio, no arribo a ninguna solución alternativa y voy al debate oral. El debate oral se fija dentro de las 48 horas, dice la ley de flagrancias, se me fija una audiencia que se llama la audiencia preliminar o la audiencia del 338, y en esa audiencia lo primero que hace el juez, el tribunal o el juez correccional, tratar una salida alternativa, lo primero que va a hacer. Y si eso no puede, en ese momento tenemos que ofrecer la prueba que nosotros entendemos que vamos a utilizar en el debate, en ese momento. Luego de eso, el juicio se debe hacer antes de los 60 días. Y va a haber y estas van a ser las normas comunes de cualquier juicio. Y como les dije, la etapa de ejecución de la pena es exactamente igual. Acá ya, digamos, cuando termina el veredicto y la sentencia, pues si el veredicto es absolutorio, no hay ejecución de pena. Si el veredicto es condenatorio, va a haber una ejecución de la pena. Esa condena que se llevó adelante luego del debate oral y público puede ser de efectivo cumplimiento
o puede ser una condena cuyo cumplimiento se pueda dejar en suspenso. Van a ser las dos grandes diferencias, digamos. Pero esto es común a cualquier proceso penal, no es propio de los procedimientos de flagrancia. Si la condena es, supongamos, un juicio abreviado, o lo condenaron luego del debate, si hicimos un juicio abreviado aquí en la primera etapa, si hicimos un juicio abreviado durante la primera etapa, no va a haber debate, directamente vamos a pasar a la ejecución de la pena. Supongamos que hicimos un abreviado por 4 años, bueno, acá vamos a tener que trabajar libertad condicional, salidas transitorias, libertad asistida. También puede ser que aquí, en la primera etapa, hagamos un juicio abreviado de 3 años en suspenso. Entonces la pena queda en suspenso, es muy probable que tengamos que hacer solamente, que nuestro cliente solamente tenga que llevar a hacer las reglas de conducta. Muy probable que sea solo eso. Bien, hasta acá sería como la primera parte, si se quiere, el esquema de cómo es el procedimiento de flagrancia. Voy a dejar de compartir. Y ahora voy a hacer otra explicación sobre, para no ser tan extenso sobre las audiencias, cómo son las audiencias de los procedimientos de flagrancia. ¿Está? Así que bueno, ahora los saludo.